Damos inicio entonces a la sesión del 4 de noviembre del 2021 y como dije ayer, hoy día nos vamos a dedicar a conversar, a trabajar sobre la tarea, a entender el problema, a ver unos códigos que están por acá que también les pueden servir y principalmente despejar dudas que puedan haber. Eso es en la primera parte de la clase. Si al final de la clase alguien necesita algún otro apoyo extra, me puedo quedar un rato en la hora asíncrona, nos podemos conectar quizás a una sala de Meet y ver ahí algún tema con los códigos si es que no les funcionan o no lo están corriendo apropiadamente, por algún tema, digamos, que podamos conversar. Bien, dicho eso, voy a compartir la pantalla, vamos a analizar la tarea, vamos a ver los códigos que acompañan y que podrían ayudar a implementar lo que se espera de la tarea. Tarea que está programada para el 11 inicialmente. Yo estimo que quizás sea necesario aplazarlo un poquito, pero quiero que ustedes me vayan dando feedback al respecto. Yo creo que estamos una semanita más o menos desfasados. Así que vamos a analizar, vamos a conversar y ahí vamos a tomar la decisión del plazo de la tarea. Tarea de informe, claro. Entendiendo que estamos a un nivel funcionando alto, como conversábamos ayer y con varios hemos ido conversando que estamos bien arriba en la ocupación del semestre, ¿no es cierto? Bien, comparto mi pantalla. Me falta un detalle, espérenme un instante. Aquí vamos a correr este. Aquí lo vamos a dejar. Ya, ahora sí. Muy bien. Ahí estamos con la plataforma, ¿no es cierto? Como decíamos, nuestro informe 1 está para el 11 de noviembre. Esa es la fecha. Este informe va tomando cuenta de lo que corresponde a la unidad número 2 en este caso, ¿no es cierto? Que es aplicar técnicas, estándares y herramientas de seguridad informática para el desarrollo y uso de software seguro. Eso, en ese contexto estamos trabajando, donde, como lo dijimos, vamos a implementar cada una de las técnicas que hemos visto, ¿ya? Desde la criptografía simétrica, asimétrica, desde los hashs, ¿no es cierto? Para poder tener una comunicación encriptada con todas las herramientas anteriores que les he ido mencionando. Para eso, aquí abajito, habilité hoy día dos opciones. Habilité la carpeta de códigos cripto ejemplos, que tienen distintos ejemplos que, repito, no es la solución al problema, quiero que lo tengan muy claro, no es la solución, pero sí son algunas opciones que les van a permitir a ustedes tomar y usar de acuerdo a lo que se está solicitando. Antes, ¿no es cierto?, de mirar la tarea, quiero recordar que al final de la diapositiva criptografía simétrica y Java, al final de esa diapositiva, hay el detalle de la clase, en este caso cripto, y hay algunas opciones que están mostrando también, algunos objetos y algunos métodos que están ahí también, que deberían empezar a investigar y documentarse respecto a ellos para poder aplicarlo. De acá se desprende esta carpeta de ejemplo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Recuerden ahí al final de esa diapositiva. Dicho lo anterior, vamos a ver la tarea 2, ¿no es cierto? Recordar
Ahí está el archivo. No lo voy a leer en detalle, ¿no es cierto? Ya lo hemos leído algunas veces. Está el enunciado. Les pido revisarlo con calma, ¿no es cierto? Verlo, verificarlo, ¿ya? Y preocuparse de cumplir con lo que se está solicitando en esta implementación. ¿Ya? Voy a leer esta parte de aquí. Se necesita que usted intercambie a través de email un mensaje secreto con otro compañero de curso. Usted lo selecciona, ¿sí? Para ello debe crear un archivo texto y cifrarlo con criptografía simétrica. La llave secreta empleada debe ser incluida en el archivo, de tal modo que su compañero sea el único que pueda conocerla. Además, su mensaje debe incluir su firma digital, criptografía asimétrica, de modo que su compañero pueda comprobar que usted creó el mensaje. ¿Ya? Eso es la base del problema. Eso es lo que hay que entender, discutir y conversar si tienen alguna duda. ¿Ya? Basado en los códigos, como dice ahí, de programación basado en criptografía simétrica y la llave pública, están disponibles en Moodle. La llave pública está disponible en Moodle. Estuve revisando. Y lo de la criptografía simétrica también están disponibles, pero les vamos a agregar ahora el ejemplo de cripto que usa también códigos que ya estaban disponibles. Se supone que con eso debería tener la base para poder implementar lo demás. Reitero. No sé si hasta acá algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran mencionar. ¿No? Vamos. ¿Todo claro o todavía no lo han procesado, no lo han avanzado? Eso es lo que quiero saber, chiquillos. Denme un feedback respecto a eso. Si lo han ido viendo, han visto los códigos, si se hace una idea de cómo lo pueden solucionar. ¿No todavía? Ya, aquí hay un texto. Claro, eso es lo que quiero saber, ¿ya? Porque si lo han visto, lo han mirado, repito, no es difícil, pero sí requiere tiempo, como todo proceso. Entonces, requiere que le asignen un tiempo prudente a la tarea para que la vayan viendo. Por eso yo dejé hace harto rato el enunciado, para que fueran trabajando, de tal manera que cuando llegáramos a esta parte, se hagan la idea de esto. Entonces, hoy día dije yo, voy a dejar un tiempo para dar énfasis acá y entender el problema y seguir trabajando. Bien, voy a leer entonces un poquito más, ¿ya? Para que lo vamos conversando, repito, cualquier duda, escríbanla, pregúntenla, ¿ya? Ya que si no entendemos lo que hay que hacer, menos lo vamos a poder implementar. Bien, dice, 1. Crear un par de llaves públicas y privadas del tipo RSA mediante la herramienta KeyTool extraiga un certificado en formato X509 que contenga su clave pública y luego súbalo a módulo en el espacio que se define para esto. Esto lo hicimos recién en el laboratorio 4. ¿Sí? Recién lo hicimos en el laboratorio 4. La lógica es la misma. ¿Sí? Crear un par de claves pública y privada en RSA. ¿Sí? Luego extrajeron un certificado en formato X509 y los deben subir al laboratorio 4. ¿Sí? Entonces, ahí ya estaríamos con esa parte y podrían usar ese mismo certificado para poder conectar y realizar, en este caso, lo que se está solicitando. Si quieren hacer algún cambio, alguna adecuación, lo conversamos, ¿ya? Con cada grupo o con cada par de compañeros. Ya, parte 1. Usted debe desarrollar un programa en Java que permita, ¿ya?, generar una llave de sesión para
encriptar un archivo de texto de largo arbitrario con AES. ¿Sí? Entonces está, generar una llave de sesión para encriptar un archivo de texto arbitrario con AES, cuyo contenido usted decide. En él se enviará, él es el que enviará a su compañero. Es el texto que usted enviará a su compañero, encriptado en AES. Utilice el modo CBC, ese es el modo que tiene que utilizar para encriptar, ¿no es cierto? No se permite el uso de EBC, por tanto, como tiene que implementar el CBC, deberá generar un vector de inicialización, que lo hemos abreviado como 4 romano o inicialización vector en inglés, ¿no es cierto? ¿Ya? Entendamos que eso es el vector de inicialización. ¿Estamos ahí? No sé si hay alguna duda respecto a lo que estamos viendo ahí o leyendo ahí. Reitero, las llaves de acá no tienen que ver con esta encriptada todavía, ¿no es cierto? Las llaves pública y privada van a permitir hacer el encriptado simétrico, la firma del hash correspondiente, ¿ya? Para no confundirse, es un tema ahí distinto a lo que estamos haciendo acá. Acá estamos generando una clave simétrica con la misma que se va a comprimir, después se tiene que descomprimir, ¿ya? Esa llave, ¿no es cierto?, debería usar el método CBC para encriptar en AES. ¿Vamos? Posteriormente, se debe generar un hash del mensaje, ¿sí? Ahí tienen que determinar si el hash del mensaje se va a realizar al texto en claro, ¿sí?, al texto cifrado, con el vector de inicialización, sin el vector de inicialización. Habría que determinar cómo se va a realizar. ¿Sí? Estamos, ese es el paso número 2. Paso 3. Encriptar mediante RSA llave de sesión con llave pública de su compañero. La llave de sesión, esta de aquí, ¿no es cierto? Esta llave, ¿sí? Hay que encriptarla con la llave pública de su compañero. Se supone que el único que la puede abrir en el otro lado es él, con su llave privada. Como se indicó, esta llave pública debería estar en el certificado X509 y debería estar disponible en Moodle. Si no, solicita a su compañero que envíe un certificado al profesor y de ahí podemos hacer el ajuste para que usted lo pueda realizar con ese certificado. ¿Vamos bien? Repito, chiquillos, por favor, si hay alguna duda, me cuentan respecto al tema. Tenemos el mensaje está encriptado con una llave de sesión en AES. Esa llave de sesión se encriptó ahora con la llave pública del compañero, cuyo certificado X509 está disponible o va a estar disponible en alguna carpeta que yo voy a diseñar una vez que terminemos en la orden número 4, donde ustedes suban todos sus certificados. Ya, sigo. Después de encriptar el mensaje, encriptar la llave de sesión, le va a tocar firmar digitalmente el hash del mensaje. Utilice KeyTool para acceder a su llave pública. Ya tenemos ahí los accesos a llave pública, hay unos códigos que van a ver ahí para acceder a la llave pública, a la llave privada, perdón, la llave privada, donde usted va a poder encriptar, o se llama firmar, ¿sí? Firmar digitalmente el hash. O sea, ese hash que calculamos lo vamos a encriptar con la llave privada, para entender de que efectivamente es suyo. Usted está avalando el hash. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, hemos usado la clave simétrica, hemos encriptado con llave pública y hemos firmado con llave privada. Sigo. En el punto 4. Considere el siguiente orden estricto
por compatibilidad de datos escritos en el archivo de salida. ¿Sí? Primero en el archivo de salida tiene que ir el vector de inicialización en texto plano. Eso es lo primero que tiene que ir ahí. ¿Sí? El vector de inicialización en texto plano. Se debe ver el vector de inicialización. Segundo, tiene que ir encriptado con RCA, con la clave de sesión, ¿sí? Con la clave pública de su compañero. ¿Sí? Ese es el segundo elemento que va a ir encriptado. El vector de inicialización primero en texto plano. Segundo, la clave de sesión encriptada en RCA con la llave pública de su compañero. Tercero, tiene que ir encriptado en RCA el hash del mensaje con su clave privada. Y cuarto, tiene que ir encriptado en AES el mensaje junto a la clave de sesión. ¿Sí? Perdón, el mensaje encriptado en AES no junto, con la clave de sesión se encripta. Entonces, así va a estar el mensaje. 1, 2, 3, 4 elementos va a tener el mensaje. Si usted sigue tal orden, su compañero debería ser capaz de decodificar su mensaje sin problema y este debería enviarle un mensaje de respuesta por email siguiendo el mismo formato. Preguntas, comentarios. Chiquillos, dudas. Vamos. No puede estar todo tan claro, ¿o sí? Bueno. Profesor, hay que hacer algo parecido como los códigos que hemos visto entonces. Claro, claro. De hecho, repito, vamos ahora a mirar varios códigos más que los publiqué hace unos minutos en Moodle, ¿ya? Que les pueden ayudar a realizar la tarea. Pero sí, repito, o sea, más que ver código, más que nada, lo primero es entender lo que hay que hacer. ¿Sí? Cuando ya tengamos el entendimiento de lo que hay que hacer, es cuando vamos a ver código, vamos a tratar de diseñar la solución. ¿Ya? Entonces, esta es la primera parte, ¿no es cierto? Porque esto es el envío. ¿Ya? Entonces, aquí está la primera parte, ¿ya? De lo que se necesita para el envío. La segunda parte que viene acá, ¿no es cierto?, es invertir los papeles para poder desencriptar. Entonces, en la primera parte, tenemos una clave simétrica creada. Lo primero que tenemos, ¿no es cierto?, esa clave simétrica que creamos, ¿no es cierto?, tenemos un certificado X509, que lo que hace el certificado, como decíamos nosotros, es hacer pública la clave pública de cada integrante ahí que esté trabajando en este sistema, ¿ya? Entonces, con eso usted ya va a poder comunicarse con su compañero, entendiendo que él tiene la clave privada para poder descifrar el mensaje. Entonces, ese es lo primero que hay que entender. El paso número 1 es para la clave simétrica. Bien, vamos entonces a ver los códigos, si no tienen ninguna pregunta, repito, de lo que hay acá. Bien, ya que estamos, veamos el resto. Pareciera que es necesario pasar por todo, ya que no los veo con muchas dudas, lo que significa que quizás no han podido revisar todo en detalle.
Parte 2 dice, para poder decodificar el archivo que se envió a su compañero, desarrolle un programa en Java que realice lo siguiente. Primero, o sea, quiero ser bien claro, ¿eh? Primero tienen que hacer la parte 1, o sea, no se preocupen de la 2 si la 1 no está hecha. Bueno, primero, recuperar la llave de sesión encriptada en el archivo. Pregunto, ¿en qué posición va esta llave de sesión? ¿Se acuerdan, no? Recuperar, dice, la llave de sesión encriptada en el archivo. No va primero, ¿cierto? Va segunda. Por lo tanto, depende mucho del tamaño que tenga el vector de inicialización, cuántos bits son, ¿no es cierto?, para entender de que lo que viene primero es el vector de inicialización y de ahí en adelante parte la llave de sesión que está encriptada en el archivo. Entonces primero hay que ir, como podemos decir, desmembrando el mensaje, sacando el vector de inicialización, tomando el segundo elemento, que sería la llave encriptada, y tomando el tercer elemento, que es la firma digital del mensaje que corresponde al hash firmado, ¿no es cierto?, con la llave privada. Sacando esos tres elementos, el vector de inicialización, la clave encriptada, la firma del mensaje, lo que queda es el mensaje. ¿Sí? Por lo tanto, para ello averigüe cuáles son los tamaños de un vector de inicialización, de una llave de sesión encriptada, un AES, y el tamaño de un hash. Uso solo ese hash, ¿no es cierto?, aunque sabemos que no es seguro, ya hemos dicho que no es la última versión, pero lo vamos a utilizar para efectos de la tarea. El SHA1. Utilice estos datos para crear los arreglos de byte para recuperar los datos. Entonces ya, repito, sacando los tres elementos, el vector de inicialización, la clave encriptada, la firma, lo que queda es el mensaje. Dice, lea el vector de inicialización, el cual debe ir en texto plano, ya no está encriptado, está en texto plano. Descifrar la llave de sesión con su llave privada. Como viene encriptada con el certificado X509, usted tiene que, ¿no es cierto?, en este caso, con su llave privada, desencriptar esa llave que viene ahí de sesión. Se supone que se puede recuperar con KTool, lo sabemos. También lo puede recuperar con código, como lo vimos en el ejemplo de la tarea anterior. 4. Desencriptar el archivo con la llave de sesión. Si esto no es posible, muestre mensaje de error en pantalla. Ya, hay que controlar los errores si hay algún detalle ahí. O sea, desencripté la llave para poder desencriptar el mensaje. Una vez desencriptada la llave, una vez desencriptado el mensaje, podemos calcular el hash. ¿Sí? Ese hash, como dice ahí, calcular el mensaje, el hash del mensaje desencriptado. Entonces ya tengo todo, ¿no? Tengo por un lado la llave desencriptada, el mensaje desencriptado, ahora tengo el hash desencriptado, ya tengo el valor que calculé, porque recuerden que para eso me sirve, en este caso, tengo que calcularlo y compararlo con el hash que viene. Tengo que validar la firma, esto se realiza comparando el hash extraído, el que viene encriptado, extraído con la firma del hash del mensaje. Si todos son iguales, entonces la firma digital es válida y por lo tanto el mensaje es auténtico. ¿Ya? Eso es lo que tengo que hacer. Bueno, acá hay algunas indicaciones, dice, de algunas funciones que ustedes pueden hacer, ¿ya? O utilizar. Averigüe el uso del método available de la clase fillInputString. Este método podría ayudarle a saber qué cantidad de bytes le quedan por leer en un archivo. Asuma que el archivo enviado por su compañero sigue el mismo orden establecido para el archivo que usted le envió a él. Puede utilizar como base los códigos vistos en clase y publicados en Moodle. Vamos a ver este ahora, vamos a revisar este ahora, ¿ya? Y sumado a los códigos que ya utilizaron,
en laboratorio 3, ¿ya? Y laboratorio 4. Recordar, ¿no es cierto?, que la entrega de la tarea es individual, eso es muy importante, ¿no es cierto?, lo puedo hacer con mi compañero, pero yo tengo que subir mi archivo, él tiene que subir su archivo, independiente de que compartamos código. Parte 1 y parte 2, suba Moodle, el espacio asignado para ello, un archivo compacto con lo siguiente. Ahí está, el nombre del archivo, ¿cierto? Al subir la tarea indique el nombre del compañero con el intercambio de archivos. Podría haber una especie de, digamos, de portada ahí que indique con quién trabajó, ¿no es cierto? Y solo la entrega es por Moodle, ¿ya? Bueno, repito, si hay alguna dificultad, sabemos que las conexiones hay alguna dificultad, podemos conversar, pero la entrega oficial es por Moodle. Si por algún motivo se atrasan unos minutos, algo pasa, conversaremos y yo abriré la plataforma para subir. Pero cuando me lo envían por correo electrónico, no es lo oficial. Bien, el archivo compacto, este que está acá, ¿no es cierto?, debe incluir el código fuente de Java de la parte 1, de la parte 2, el archivo de texto que envió a su compañero, el archivo de texto encriptado recibido por su compañero, el archivo de texto descifrado obtenido del archivo que le envió su compañero. Todo eso tiene que estar en este archivo compacto acá. Y la evaluación para evaluar su tarea se considera esta publicar en el Moodle la llave pública del certificado en el laboratorio 4, decodificación correcta del mensaje enviado por su compañero, compilación y ejecución correcta del código que encripta el mensaje, compilación y ejecución correcta del código que desencripta el mensaje enviado a su compañero en texto plano y cifrado, y verificación de la autoría del mensaje. ¿Ya? Todo esto tiene que irlo capturando vía pantallazo de cómo lo va haciendo, ¿no es cierto? Y lo va generando en un documento también, ¿ya? Recuerda esto, ¿cierto? El especie de informe tiene que ir dando cuenta de las capturas cuando, ¿no es cierto?, decodificó correctamente la compilación, se tiene que ver, se tiene que mostrar ahí cómo se fue haciendo el chequeo en el IDE que usted esté trabajando. Cuando se considere necesario, se definirá un horario. Esto solo si es necesario, repito, lo dice ahí, ¿no es cierto? Si hay algún código medio extraño, algo que yo no entienda, ¿sí?, algo heredado, un poco de herencia por ahí, podríamos hacer una cita con algunos de los compañeros, ¿no es cierto?, un grupo, y conversar un poquito del código para preguntarle cómo lo implementaron, para que me expliquen ahí cómo lo hicieron. Bien, ahí estamos. Eso es, repito, tómense el tiempo, léanlo varias veces, ya entienda la dinámica de esto, y luego vamos a implementar. Pero si no se entiende, pregúnteme, ¿ya? Pregúnteme lo que se requiera. Bien, con una idea de simplificar, porque a veces los pasos son extensos, generé otro especie de secuencia o manual de cortapalo, digámoslo así. Entonces, cuando uno ya lo implementa, tiene que hacer otras cosas de repente distintas a lo que está ahí en el documento. Entonces, si yo quiero encriptar algo, primero tengo que leer el mensaje plano a encriptar desde el archivo de texto. Yo tengo que crearme un TXT, ¿ya?, donde está el mensaje que quiero encriptar. ¿Sí? Entonces tengo que ser capaz de leer el mensaje de un archivo de texto. Segundo paso, en la implementación, generar la llave de sesión AES. Tenemos que ser capaz de generar la llave para poder encriptar este mismo texto que estoy leyendo. Teniendo la llave, como voy a usar el método CBC, necesito tener o generar un vector de inicialización para encriptar con este método. Teniendo la llave y el vector de inicialización, yo puedo encriptar el mensaje plano con la llave de sesión. No olvidar, ¿no es cierto?, el vector de inicialización. ¿Sí? Ojalá vayan documentando en el mismo código
esto, leer mensaje plano, ahí está. De hecho, estas llaves son extraídas del código. Estas son como las llaves que están en el código. Si alguien cambia, ahí tenemos que conversarlo, ya que, repito, como ustedes ya todos sabemos, no existe una única implementación. Podemos hacer varias implementaciones. Esto es una guía de una implementación tipo. Podría haber algo en un pequeño orden diferente. Por ejemplo, yo calcular el hash en el texto plano lo pude haber hecho antes de encriptar el mensaje. En este caso, lo estoy haciendo después. Se generó la llave, se generó el vector, se encriptó y ahora se calcula el hash SH1 en el mensaje plano. ¿Sí? Bien, de alguna parte voy a sacar el certificado a su compañero y voy a obtener, no solamente basta con tener el certificado, sino que de ahí tengo que sacar la clave pública del compañero. Ya, obtengo el certificado de mi compañero, lo tengo que leer de alguna parte, leer. Lo tengo que, con eso, digamos, con la llave pública, con el certificado de obtener la llave pública de mi compañero, y ahora con eso voy a encriptar la llave de sesión con la llave pública de mi compañero. Recuerden que la llave de sesión es la que permite encriptar en AES. Ya, tengo encriptada la clave pública de mi compañero, perdón, tengo encriptada la clave de sesión con la llave pública de mi compañero. Ahora, tengo que obtener mi llave privada, la mía, ¿ya?, del almacén de llaves. Tengo que firmar digitalmente el hash que está acá, encriptarlo con mi llave privada, ¿ya?, y con eso tengo que escribir el archivo de texto con lo que ya sabemos, el vector de inicialización, la llave de sesión encriptada, el hash firmado y el mensaje encriptado. ¿Ya? Repito, traté de hacer una secuencia más cerca de la implementación, más sencilla y que lo que se aparece en la tarea, pero por ahí deberíamos transitar. ¿Revisamos código? ¿O hay alguna duda? Profesor, y ese es el mensaje encriptado que se le envía al compañero por parte mía. Y él me tiene que mandar su mensaje encriptado y yo lo desencripto. Claro, usted tiene que mandar todo esto al compañero. Ya. ¿Sí? Todo esto. Su mensaje tiene esas 4 partes. El TXT tiene todo eso adentro. El TXT tiene todo eso adentro. ¿Sí? Lo primero que el compañero tiene que saber decodificar es el vector de inicialización, tiene que ser capaz de encontrar la llave de sesión encriptada, tiene que ser capaz de encontrar el hash firmado, y lo que sobra, en teoría, es el mensaje encriptado. Si mi compañero no puede hacer eso. ¿Y por qué no podría hacerlo? No sé, o sea, tendríamos que compartir el mismo código. No, ¿O pues si hacerlo ustedes parejo? trabajan juntos, si ustedes trabajan Ya. juntos, pueden, o sea, se ponen de acuerdo en trabajar juntos el código, Ah, ya, como ¿cierto? había dicho que la entrega era todo individual, pensé que era Sí, sí, pero mira, por ejemplo, individual todo. Jack me hace el informe cómo le envió, no sé, voy a decir a Nicolás el trabajo. Entonces, Jack muestra su texto, todo lo que hizo para enviarle a Nicolás, ¿cierto? Y luego me muestra, esa es la primera parte, cómo envió, y luego me muestra lo que recibió de Nicolás, que puede ser otro mensaje, ¿cierto? ¿Ya? Y me muestra cómo hizo la recepción del mensaje y lo que le mandó Nicolás. ¿Sí? Ahora, si me gano el lado de Nicolás, Nicolás me va a mostrar a mí, ¿no es cierto?, lo que le envió a Jack y lo que recibió de Jack. Independiente de que compartan el código, ¿no es cierto? Pero lo hace usted como si usted hace las 2 partes del trabajo. Y por supuesto se tienen que coordinar y revisar sus códigos que funcionen. Se mandarán 5 o 10 mensajes primero, verificarán que está todo bien, y luego me mandarán a mí el envío. ¿Sí? No es que yo vaya a hacer la tarea solo y vaya a tomar un certificado a mi compañero, podría ser, ¿eh? Debería funcionar, pero en este caso se coordinan con el compañero. ¿Ya? Entonces, esta es la primera parte. Podemos hacer la misma secuencia para la segunda parte, pero esto es lo que hay que ir haciendo. Escucho, ¿algún comentario, algo que quieran señalar?
Entonces, yo lo que haría es ir resolviendo por partes. Hagamos esto primero. Seamos capaces de leer el archivo plano a encriptar desde un archivo de texto. ¿Sí? Coloquemos el TXT y leámoslo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Me imagino que habrán hecho varias implementaciones de esto ustedes ya, ¿o no? A esta altura, para leer un archivo de texto. ¿Sí o no tanto? Cuéntenme, ¿sí o no? ¿Sí? Bastante puntuales las implementaciones desde un TXT, la verdad. Solo ¿Sí? cuando se requiere, como en estos casos. Ya, pero le ha tocado hacerlo, ¿no? Claro, sí, el problema es ese, ¿cierto? Como dice Fabián, a mí nunca me salieron bien, ¿sí? Estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, a ver si hay problemas. Ya, entonces, en el código que está acá, voy a pasar a ver los códigos, repito, voy a pasar a ver los códigos que están ahí, para que le echen una miradita, y son los que tienen que estudiarse ustedes para poder ir implementando todo esto que está acá. Ya, entonces, voy a la plataforma, ¿no es cierto? Si puedo volver atrás. Aquí en esta carpeta, independiente que en este ya habían algunos códigos, ¿no es cierto? Quiero recordar que aquí en el Autorio 3, RCA, ya habían algunos códigos, ¿no es cierto? Está este y está este, ¿sí? Independiente de eso, en la carpeta, ¿no es cierto? Vienen archivos que hacen, hay que darse cuenta bien lo que hacen. Aquí hay 3 archivos que trabajan más o menos de distintos ejemplos y aparece un cuarto que es el hash, que es una implementación de un hash tipo. El primero y el más básico es este, leer y escribir un archivo. Esto no tiene nada que ver con encriptar, pero son una implementación para leer un archivo TXT y poder escribir otro archivo TXT. Entonces esto les va a servir a ustedes justamente para eso, cuando tengan que leer y cuando tengan que escribir. Entonces hay que revisarlo, analizarlo, ver que funciona y ya tendrían ahí una idea de cómo hacer eso. Luego acá hay otra implementación de cómo encriptar un archivo. ¿Ya? De cómo encriptar un archivo. Con clave simétrica, si no me equivoco. Con clave simétrica. Y luego acá hay una opción de cómo encriptar un archivo leyendo las claves pública y privada desde un keystore. También ahí hay una forma de colocarle hash o de calcular el hash de una palabra o de un archivo. Todo está por separado, no se dan cuenta. Todo está por separado, pero se puede tomar y tratar de implementar. Lo pueden descargar, ¿no es cierto? Como les he dicho, ahí depende mucho en qué trabajen ustedes. Yo en esta vuelta lo subí a NetBeans, ¿no es cierto? Los coloqué todos juntos aquí, los voy corriendo por separado, ¿ya? Y los voy probando ahí en función de lo que yo necesito. ¿Ya? Yo creé un proyecto, subí los archivos, ¿no es cierto? Que si alguien tuviera problemas para trabajar con NetBeans, como les digo, nos conectamos en un rato, creamos un proyecto, subimos los archivos, los dejamos funcionando como están acá, si es que alguien lo necesita, ¿no? Ya, voy a tomar el primero, el que lee y escribe archivos. ¿Ya? Entonces dice, este es un programa de demostración, ¿no es cierto?, que lee y escribe archivos en Java. El archivo que tienen ustedes arriba, si no me equivoco, no tiene este código de aquí, porque lo toma por argumento. ¿Ya? En general, no quise compilarlo por consola, dije yo, lo voy a hacer por código. ¿Ya? Entonces, yo lo coloqué en comentario y lo puedo invertir. Si quiero pasarle los parámetros por consola, yo cierro esta implementación y ahí cuando lo compile, luego lo ejecute, le paso el TXT por consola, el que quiero que lea, y el TXT donde quiero que me deje el archivo. En este caso, yo no quiero pasarle parámetros, le voy a pasar directo los archivos, ustedes lo pueden hacer también, no hay problema en eso, pasar directo los archivos.
entendiendo de que yo puedo cambiar los archivos si necesito encriptar otra cosa, ¿no es cierto? Que funcione nada más el tema. Pero ahí estoy haciendo eso. Estoy pasándole un archivo, entrada 1, y estoy esperando una salida ahí. Ojo, repito, nada de encriptado. No hay encriptado. Solo tomo un archivo, lo lee y lo guarda en otro archivo. Eso es lo que hace. ¿Sí? En la presentación reciente decía que estudiaran esta clase, ¿sí? Que les podía servir para determinar el largo del archivo. Entonces, la invitación es a recorrerlo, ¿no es cierto? A mirarlo. Yo les voy a mostrar aquí lo que hace. Mis archivos, como se dan cuenta, están en user, Claudio, ahí están. Aquí estamos. Aquí está salida, en este caso estamos hablando de salida, entrada y salida 1. Bueno, entrada 1 tiene el siguiente código. Deme un minuto, estoy con la otra pantalla. Ese es el código de entrada 1. Un código que copié, ¿ya? Ni me acuerdo, lo tomé de alguna página. Eso es lo que tiene. Usted coloque un código coherente, vaya a su compañero, ¿no es cierto? Pero para probar puede colocar cualquier código. Y salida 1 en estos momentos está encriptado porque yo lo ocupé para otra cosa. Voy a borrar salida 1. Voy a borrar salida 1. ¿Ya? Voy a borrar salida 1. Voy a ir solamente con la entrada. De hecho, voy a cambiar acá para que ustedes vean ahí que funciona, ¿no es cierto? Y voy a borrar este documento y voy a dejar aquí solamente hasta ahí. Ya, ahí está. Ese es el mensaje que quiero leer y copiar. ¿Vamos? Guardo. Ya. No hay salida 1, lo borré por si acaso. Bien, si lo corren así simplemente, una vez que lo hayan trabajado, en este caso yo me tengo que asegurar que está corriendo este archivo y no cualquiera del otro, todos están separados, así que voy a ir acá, ¿cierto? Voy a ir a las propiedades y voy a ver que el run sea efectivamente el que lee y escribe. En este caso hay otro. Lo cambio, ¿cierto? Y le digo que quiero que sea ese, el principal. ¿No? Lo pueden ejecutar de otras maneras también con el botón derecho, run, pero lo voy a hacer de esta manera. Voy a cerrar los archivos para que no... Justamente el que estoy trabajando, ¿ya? Voy a cerrar todos, son poquitos y lo voy a cerrar. Ya. Ahí estoy, lee y escribe, lo voy a correr y lee el archivo, ¿sí? Y escribe la salida 1. Es capaz de generar el archivo si no está. ¿Ya? Yo lo había borrado, ¿cierto? Ahí apareció, ¿sí? Y lo mismo que tiene este otro acá. Y yo tomo, escribo el archivo. ¿Sí? Por supuesto, usted lo puede recorrer paso a paso, ¿no es cierto? Poniendo un punto de interrupción. Todavía está corriendo. ¿No? Está muy bien. Poniendo un punto de interrupción, deberíamos ser capaces de hacerlo. Un minuto, ¿qué pasó? ¿Todavía corre? Okay. Ahí sí, ahí quedó el punto de interrupción. Bueno, según la línea, repito, ustedes pueden ir a correr paso a paso. ¿Ya? Ahí está corriendo. ¿Sí? Función F7. Pueden ir corriendo uno a uno y pueden ir viendo las variables, ¿no? A mí me interesa mucho eso, que se den cuenta cómo está corriendo, ¿cierto? Los valores que tiene, cómo toma la ruta, ¿cierto? Y necesito que se den cuenta cuándo se produce realmente la lectura. Como se dan cuenta,
Ahí va leyendo, ¿no es cierto? Acá tenemos un objeto interesante, ¿sí? Que este, ¿no es cierto?, que nos va a permitir hacer la lectura, ¿sí? Y incluso acá nos va a permitir crear, ¿no es cierto?, un vector de byte del largo que tenga el archivo que estamos leyendo. Ahí está el archivo infile, que es el de entrada, ¿cierto? Y aquí estamos creando un vector que se llama datafile con el largo que tenga la entrada. ¿Sí? Entonces necesito que lo recorran, que lo vean, que lo vayan documentando. Acá sale la ayuda, ¿no es cierto?, que está leyendo el dato o que va a leer el dato. Acá se produce la lectura. Y acá es interesante darnos cuenta cómo el archivo file data, si ustedes se dan cuenta, no tiene nada en ninguna posición. Recuerden que es un arreglo de byte, ¿no es cierto? Están en blanco. Sabe cuántos son, eso es interesante, sabe que son 43, porque ya leyó el largo, se creó para eso. Pero en estos momentos, cuando se lee, van a ver cómo se cargan los valores acá en el archivo file data, a través de este objeto que hace la lectura, mediante el método que lee. F8, ¿no es cierto? Y ahí nos damos cuenta cómo file data, ¿no es cierto?, toma los valores. ¿Sí? Toma valores, y podemos ver que ya lo leyó. ¿Sí? Y luego sigue. Cada system out, ¿no es cierto?, va explicando lo que hace, ¿no es cierto? El código que está bajo el system out es el que va a ocurrir. Ahora va a abrir el archivo de salida, y ahí es donde, si no existe, es capaz de crearlo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y luego escribe, ¿ya?, el archivo de salida desde el archivo file data. Digo, ¿no es cierto? F8, va a abrir el archivo para lectura. ¿De dónde saca el archivo? De outFile, que es el archivo que yo le dije al comienzo, ¿no es cierto?, que es mi segundo parámetro ahí en la salida. Le puedo poner como yo estime al archivo de salida, ¿no? Lo abre para escritura, ¿sí? Escribe los datos mediante el método write, ¿no es cierto? F8, y hace una copia del archivo. Después de hacer la copia del archivo, cierra los archivos, cierra el objeto, ¿no es cierto?, y va cerrando cada uno de ellos, liberando la memoria. Ahí estamos. Eso es lo que hace el código. Escucho algún comentario, algo que quieran mencionar. Vamos a revisar los otros códigos, profesor. Sí, o sea, podemos ir revisando los otros códigos. Ya, el siguiente que deberían revisar, por eso necesito primero que implementen esto, ¿no es cierto? Que implementen, que corran, que lo revisen paso a paso, ¿sí? Para que vamos viendo lo que hace. Y claro, aquí yo puedo decir ahora ya, entendí cómo leer y cómo escribir un archivo, ¿sí? Leer y escribir un archivo. Ahora voy a ver cómo encriptar un archivo. Sería este, ¿no es cierto? Ya, pueden correrlo aquí, pero bueno, a mí me gusta ponerlo como el principal, ¿no es cierto? Ya, ahí digo ya, ahora voy a cambiar y voy a leer el que encripta archivo. Ese va a ser mi principal. Bueno, igual tienen que mirar, yo he hecho algunos cambios respecto a esos archivos originales. El principal cambio que he hecho es la entrada, ¿ya? Los parámetros. No los pongo por consola, los pongo directamente del archivo. Entonces es posible que cuando ustedes abran su lectura y escritura de archivo no tengan este pad con el archivo, ¿no? Tienen que colocarlo ustedes. Les va a pedir argumento. Y acá en el encriptar archivo les va a pasar lo mismo, ¿ya? Yo comenté el argumento, coloqué el archivo que quiero de entrada y comenté el argumento 2 y coloqué mi archivo de salida. Eso no está seguramente en el código que está ahí en la carpeta que ustedes descargaron. Yo no tengo problema
repito, que revisemos los códigos, pero no ahora, sino que necesito que los coloquen, que los corran, que los vean, y revisemos lo que hacen cada uno de ellos. De hecho, están bastante documentados, ¿no es cierto? Ya, así que hay que se van a dar cuenta cómo se va a encriptar el archivo mediante el método AES. Voy a pasar rapidito por no dar tiempo, después podemos hacer un recorrido con F8 y todo lo demás. Se van a dar cuenta cómo se va instanciando el objeto, ¿no? Cómo se va inicializando y se le va indicando los métodos que se van a usar, ¿no? Aquí se le indica que, este objeto, ¿no es cierto?, se inicializa para encriptar y no para desencriptar, para encriptar, y se le pasa en este caso esta clave que es del tipo AES. ¿Ah? Bueno, revisarlo, ya véanlo en detalle en función del tiempo. Esperaría que lo tengan listo para la próxima semana y que veamos las dudas que tengan. Me voy a conectar en unos 5 minutos a un enlace que les voy a mandar por aquí, por si alguien quiere ver algún detalle de cómo implementarlo en NetBeans, ¿no es cierto? Si es que no está teniendo otra alternativa, para poder ver los ejemplos corriendo, ¿ya? Déjenme crear la reunión y conectarme un ratito si es que alguien necesita el apoyo ahí para ese tema, para ese tipo de acción. La voy a copiar acá en el chat, ¿no es cierto? Va a ser mejor que la oficina virtual porque ahí no sé, si hay varias personas podemos verlo juntos, y si no, repito, o sea, no necesariamente tienen que utilizar NetBeans, pueden usar cualquier otro IDE, pueden correrlo en consola, lo importante es que prueben los códigos, ¿ya? Bien, en honor al tiempo, voy a dejar esta parte hasta acá, pero repito, me interesa mucho que entendamos la tarea y espero varias preguntas la próxima semana, porque significa que se están metiendo en el tema. Si no hay preguntas, significa que lo más probable es que no lo hayan podido ver todavía. Tengo la propuesta de ampliarlo hasta el 18, ya, pero repito, o sea, si no se aplican, igual no vamos a avanzar lo suficiente. Así que, en mi perspectiva, lo voy a correr una semana porque yo veo que vamos atrasados como una semana en lo que yo tenía planificado, pero necesito avances para la próxima semana, que ya esté leyendo el archivo, que tenga el vector de inicialización al menos, ¿ya? Porque si no, ahí nos vamos a atrasar más todavía. Bien, voy a detener la grabación, me voy a tomar 5 minutos, me voy a parar un ratito y en 5 minutos voy a estar en ese enlace por si acaso alguien necesita algún apoyo más detallado para poder correr los archivos. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Algo que agregar? ¿No? Bueno, no está más decirlo, ¿no es cierto?, que el resto de la hora asíncrona, lo que yo espero es que estén trabajando, ¿no es cierto?, en el código, que lo estén levantando, que lo estén implementando, y me pueden encontrar ahí en el Meet, ¿no es cierto?, en los próximos minutos, por si tienen alguna duda o algo que les pueda colaborar. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana y en un ratito subo también esta clase. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Bueno, En profesor. 5 minutos estoy en el Meet por si acaso. Ok, chau, chau. Chao, profe.